la historia de la comunicación humana y cómo lo abarca, desde qué año existe y qué ha logrado a lo largo de su historia gracias a este hecho. Comprende un extenso recorrido, desde los primeros descubrimientos sociales del ser humano, a través de que una persona y otra podían transmitir sus intenciones y quizá ponerse de acuerdo, hasta las formas sofisticadas de comunicación que predominan en la actualidad. 200.000 años antes de Cristo, surgimiento de la comunicación por voz humana. Se podrían comunicar por medio de sonidos, gritos, gestos, gruñidos, señales de humo y los movimientos corporales. El lenguaje y la voz humana no eran los únicos mecanismos de comunicación que disponía el hombre primitivo. Se contaba con diversos tipos de comunicación no verbal. No estaban involucrados en la palabra hablada. Por ejemplo, la comunicación gestual, que es tipo instintiva y que involucra el cuerpo para expresar emociones, acciones. En algunos casos, los gestos pueden ser un tipo de comunicación universal, debido a que el significado de un gesto puede ser mucho más fácil de interpretar que una palabra. 50.000 años antes de Cristo. Creación de las primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. Representan la realidad cotidiana del hombre primitivo a través de dibujos que podrían ser sencillos símbolos, como líneas o manos complejas, de escenas de animales, como mamuts, caballos, bisontes, entre otros. Esas pinturas se hicieron realidad gracias al empleo de pinceles rudimentarios y pigmentos de origen vegetal, mineral u orgánico que proporcionaban tonalidades negras, rojas y amarillas. 3250 a.C., creación de la escritura jeroglífica egipcia. Durante miles de años, los grandes templos, tumbas o estatuas de ejemplo faraónico quedaron cubiertos por una auténtica masa de símbolos jeroglíficos. Con ello, se buscaba un efecto artístico que aún hoy sigue cautivándonos, dando el peculiar componente figurativo de la escritura egipcia, originado de los ideogramas que representaban visualmente objetos como el sol, la tierra y las estrellas, la fauna y la flora del Nilo, e instrumentos de vida cotidiana. Constituía un complejo sistema de signos que se le leía como las escrituras alfabéticas modernas, y que transmitía mensajes muy precisos, sobre todo religiosos o de exaltación del poder faraico. 1050 a.C., creación del primer alfabeto por los fenicios. Era un sistema de escritura consonántico, sin vocales, que se usaba para transcribir el idioma fenicio. Tuvo su origen en la escritura protodinástica, de origen egipcio, y se simplificó con el tiempo. Fue difundido por el Mediterráneo, gracias al comercio de los fenicios. Fue adaptado por los griegos, que le añadieron signos para las vocales y otros sonidos. El alfabeto fenicio constó de 22 letras, originalmente angulares y rectilíneas, por haber sido escritas con estilete. En la época clásica se conservó el mismo número de caracteres, solo hicieron un poco más angulares y delgados. Progresivamente aparecieron las formas cursivas. La escritura fenicia era de apariencia variable. 305 a.C. Invención del método de reproducción de símbolos a través de planchas de madera por los chinos. Originalmente empezó en el año 305 a.C. y en 305 después de Cristo fue su época de comienzo. Las planchas de madera se encuentran entre las técnicas de impresión más antiguas, ya que originalmente se utilizaban para tallar y formar sellos y estampas. Sin embargo, la impresión no habría sido posible sin la invención del papel. Se empezó a fabricar el papel a partir de los residuos de la seda, la paja del arroz y el cáñamo, e incluso el algodón. Se considera que el proceso de fabricación del papel fue desarrollado por Kai Lun. 1450 después de Cristo, invención de la imprenta por el alemán Gutenberg. Gutenberg modificó las clásicas tablillas usadas para hacer impresiones por moldes de madera de cada letra del abecedario. Después rellenó cada uno de ellos con plomo. Cada una de estas piezas se conocían como tipos. Se requerían de varios moldes para la misma letra. Las letras se sujetaban a un soporte móvil. Como plancha, empleó una prensa que tenía un hueco donde se añadían las letras y dibujos. La rapidez y la resistencia que tenía esta imprenta
la convirtió en un invento que revolucionó el mundo entero, siendo un increíble aporte a la cultura al permitir la difusión masiva de material de lectura que hasta el momento estaba a disposición de pocas personas, siendo la Biblia la primera en ser impresa. 1824. Invención del proceso fotográfico por el francés Niepce. El principal procedimiento fotográfico, o heliográfico, fue inventado por Niepce hasta 1824. Barnizaba el reverso de un grabado para volver el papel translúcido, y una vez seco, aplicaba este grabado directamente en contacto sobre una placa de cobre o estaño recubierta del barniz de betún. Exponía el conjunto a pleno sol durante 3 o 4 horas, y luego lavaba la placa en esencia de lavanda diluida en aceite de petróleo blanco. El betún que había sido preservado de la acción de la luz bajo el trazo del dibujo se disolvía y dejaba aparecer el metal descubierto. 1876. Patentado del primer modelo del teléfono por el británico Graham Bell. El viernes 14 de enero de 1876 se presentó en la oficina de patentes de Houston un joven de 29 años que quería registrar un aparato que convertía los sonidos en impulsos eléctricos. Al principio del teléfono es transformar las ondas del sonido que se emiten al hablar en variaciones de corriente eléctrica que se transmiten por un cable conductor hasta el receptor, que tendrá un aparato que invierte el proceso, es decir, transforma las vibraciones eléctricas en sonido. 1879. Creación y rápida expansión del radio. El italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión por el radio el 14 de mayo de 1879. Planteó la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas al leer un artículo del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, que explicaba la posibilidad de que las ondas electromagnéticas pudieran propagarse a través del aire mediante un oscilador que había diseñado él mismo. Decidido a poner en práctica sus experimentos, Marconi se instaló en una finca que poseía la familia de Pontecelio, cerca de Bolonia, y en 1895 construyó un emisor según el modelo creado por Hertz. Comprobó que era posible mejorar la sensibilidad del oscilador, incrementar la potencia para cubrir con una mayor distancia, y tras haber realizado varias pruebas, logró que su transmisor cubriera una distancia entre 2 kilómetros. 1936. Emisión del primer programa de televisión realizado por la BBC de Londres. El 26 de agosto de 1936, con la colaboración del ingeniero Job Longbird de la BBC, emitió por primera vez un programa de televisión. Para lograrlo, la BBC instaló una torre de transmisión y los primeros estudios en Alexandra Palace, un edificio ubicado al norte de Londres. 1962. Lanzamiento del primer satélite de telecomunicaciones Telstar 1 por Estados Unidos. Telstar 1, el primer satélite comercial de telecomunicaciones de la historia, realizó su primera emisión de televisión el 23 de julio de 1962. Marcó un punto de inflexión en la historia de las comunicaciones y abrió las comunicaciones por satélite, que estaban enmarcadas por proyectos militares y también en la carrera espacial, a las operaciones comerciales. El control de las comunicaciones se ejercía desde tierra en 3 estaciones situadas en Estados Unidos: Andover en el estado de Maine, Francia, Plymouth-Bundu e Inglaterra Conklin Downs, y dada la escasa potencia que tenía el Telstar a la hora de transmitir, las antenas de estas estaciones ocupaban una superficie de más de 300 metros cuadrados. 1969 a 1995. El lanzamiento de conexiones a Internet al público general a nivel mundial. A través de esa red se estableció la primera conexión entre varias computadoras, las cuales pertenecían a las 3 universidades del estado de California. En los años siguientes, a esa red fueron integrándose otras unidades académicas e instituciones gubernamentales. De esta manera, científicos, investigadores, profesores y estudiantes avanzados tuvieron la posibilidad de consultar la información disponible en otros centros académicos y de investigación. El uso de Internet se extendió en Occidente luego de que la entrada al funcionamiento de la WWW en 1990. En el resto del mundo de Internet comenzó a expandirse a partir de la década de 2000,